Diálogo 1. Primer día en una clase de español. Hola, ¿esta es la clase de español nivel A2? Sí, justo empieza ahora. ¿Es tu primer día? Sí, estoy un poco nerviosa. No te preocupes, el grupo es muy amable. Yo soy Jorge. ¿Y tú? Laura, encantada. ¿De dónde eres? Soy de Francia, pero vivo aquí desde hace 3 meses. ¡Qué bien! Yo soy de Colombia, pero llevo un año en esta ciudad. ¿Y por qué estudias español si ya hablas? Bueno, es para mejorar la gramática y practicar más. ¿Y tú? Quiero trabajar en turismo y el español es muy útil. Buena idea. Oye, si quieres después, tomamos un café con el grupo. Me encantaría. Gracias por la bienvenida. De nada. Bienvenida al grupo. Diálogo 2. En una fiesta de amigos. Hola, no te había visto antes. ¿Eres amigo de Raúl? Hola. Sí, trabajo con él en la oficina. ¿Y tú? Soy su prima. Me llamo Marina. Mucho gusto. Yo soy Luca. ¿De dónde eres? ¿Tienes acento extranjero? Soy italiano, de Milán. ¿Y tú? Yo soy de aquí, de Sevilla. ¡Qué ciudad tan bonita! Me gusta mucho. ¿Y cuánto tiempo llevas en España? Solo 2 meses. Estoy aprendiendo el idioma poco a poco. Pues hablas muy bien. Gracias. Todavía me cuesta entender cuando hablan rápido. Si quieres, puedo ayudarte a practicar. Perfecto. Así aprendo y hago amigos. Trato hecho. Diálogo 3. En un albergue de mochileros. ¿Te importa si dejo mi mochila aquí? No, claro. ¿Eres nueva en el albergue? Sí, llegué esta mañana. Soy Ana, de Argentina. Bienvenida. Yo soy Tomás, de Alemania. Encantada. ¿Llevas mucho viajando? Unos 3 meses. Empecé en Portugal y ahora estoy por España. ¡Qué recorrido! Yo solo tengo 2 semanas. ¿Y qué lugares quieres visitar? Madrid, Barcelona y quizás Valencia. Valencia me encantó. Hay buena comida y playas. Perfecto. ¿Tienes algún consejo? Sí, no pierdas la paella y visita la ciudad de las artes. Lo apunto. Gracias. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete. Y si quieres una clase de conversación totalmente gratuita y de prueba, envía un correo a charlaspanish2025@gmail.com. Te lo dejo en el comentario fijado. Diálogo 4. Primer día en la universidad. Hola, ¿estás en la clase de historia contemporánea? Sí, ¿tú también? Sí, me llamo Ismael. Yo soy Lina. Encantada. ¿Es tu primer año? Sí, estoy un poco perdida. No te preocupes, también es mi primer día. ¿De dónde eres? De Perú. Vine con una beca. ¡Qué bien! Yo soy de aquí, pero me gusta conocer gente nueva. Me alegra escuchar eso. Si quieres, después de clase te enseño la biblioteca. ¡Genial! Gracias por ser tan amable. Para eso estamos. Diálogo 5. Nuevo compañero de trabajo. Hola, soy nuevo en la empresa. Me llamo Carlos. Hola Carlos, bienvenido. Soy Julia. Trabajo en el departamento de ventas. Encantado. Hoy es mi primer día y todo me parece un poco confuso. Es normal. Yo también estuve así al principio. ¿Hace cuánto trabajas aquí? 2 años. Me gusta porque el equipo es muy unido. Eso me tranquiliza. ¿Y tú me puedes ayudar con el sistema? Claro, hoy después de la reunión te explico todo. Gracias. ¿Y tú qué haces exactamente? Gestiono clientes y preparo presupuestos. Interesante. Espero aprender pronto. Lo harás. Bienvenido de nuevo, Carlos. Diálogo 6. Conociendo a un nuevo compañero de piso. Hola, tú debes ser el nuevo compañero, ¿no? Hola. Sí, me llamo Hassan. Acabo de llegar esta mañana. Yo soy Pablo.
Vivo aquí desde hace un año. Bienvenido al piso. Gracias. Todo es nuevo para mí, así que estoy un poco perdido. No te preocupes, te ayudo con lo que necesites. Gracias. ¿Cuántas personas viven aquí? Somos 4. Tú, yo, Marta y Alex. Todos estudiantes. Genial. Yo estudio informática. ¿Y tú? Psicología. Estamos en la misma universidad, ¿no? Sí. Vine con una beca desde Marruecos. ¡Qué bien! Tu español es muy bueno. Gracias. Estudié 2 años antes de venir. Entonces no tendrás problema. Por cierto, esta noche vamos a cenar todos juntos para conocerte mejor. ¡Qué buena idea! Llevaré té marroquí. Perfecto. Te va a gustar vivir aquí. Diálogo 7. En una excursión organizada. Hola, ¿también estás en la excursión al Parque Natural? Sí, vine solo y no conozco a nadie. Yo también. Me llamo Lucía. Encantado. Soy Joao, de Brasil. ¿Estás de vacaciones? No, vivo aquí desde hace 3 meses. Estudio arquitectura. ¡Qué bien! Yo soy profesora de español. Perfecto. Así practico contigo. Cuando quieras. ¿Te gusta la naturaleza? Mucho. Me encanta hacer fotos de paisajes. ¿Y tú? Yo vengo a caminar y desconectar del trabajo. Buena idea. ¿Has hecho más excursiones con este grupo? No, es la primera. Pero parece buena gente. Sí, todos son muy abiertos. ¿Quieres que caminemos juntos? ¡Claro! Diálogo 8. Primer día en una clase de conversación. ¿Puedo sentarme aquí? Sí, claro. ¿Es tu primera clase también? Sí, me llamo Nina, Yo soy Mateo. ¿De dónde eres? de Alemania. Vine a España hace 2 semanas. Bienvenida. ¿Y por qué estás aprendiendo español? Porque voy a estudiar medicina aquí. ¿Y tú? Yo quiero viajar por Sudamérica. Por eso necesito practicar. ¡Qué plan más interesante! ¿Te gusta hablar en español? Sí, pero me da vergüenza cometer errores. A mí también, pero aquí todos estamos aprendiendo. Es verdad. El profesor parece simpático. Sí, al final de la clase van a organizar juegos de presentación. Me encanta esa idea. Así es más fácil conocer a los demás. ¿Tomamos un café después? Perfecto. Diálogo 9. En una videollamada de intercambio de idiomas. Hola, ¿eres Alex de la app de intercambio? Hola, sí. ¿Sofía? Exacto, encantada. Igualmente. ¿Desde dónde te conectas? Desde Buenos Aires. ¿Y tú? Desde Londres. Es mi primera videollamada en español. Hablas muy bien. Gracias, pero necesito practicar mucho. ¿Tú hablas inglés? Sí, pero me cuesta entender el acento británico. Podemos ayudarnos. ¿Quieres hablar media hora en español y media en inglés? Perfecto. ¿Qué temas te interesan? Viajes, música y cultura. ¿Y a ti? También. Me encanta aprender sobre otros países. Entonces, nos llevaremos bien. Seguro que sí. Diálogo 10. Conociendo a alguien en la playa. Hola, ¿te importa si me siento aquí? No, adelante. ¿Vienes sola? Sí, vine a pasar el día. Soy Carmen. Yo soy Diego. ¿Eres de aquí? No, soy de Zaragoza. ¿Y tú? Yo sí. Nací en esta ciudad. ¡Qué suerte vivir cerca del mar! Sí, vengo casi todos los fines de semana. ¿Recomiendas algún sitio para comer cerca? Claro, hay un chiringuito buenísimo con tapas típicas. Perfecto, me encanta la comida local. Si quieres, te acompaño. Así no te pierdes. Gracias, es un buen plan. Pues vamos cuando quieras. Muchas gracias por ver el vídeo. Recuerda dejar tu like y suscribirte. Si tienes algún tema de interés para las próximas conversaciones, escríbelo en los comentarios.